Ana de las Tejas Verdes, Lucy Maud Montgomery. Capítulo 1. La señora Rachel Lynde se lleva una sorpresa. La señora Rachel Lynde vivía donde el camino real de Avonlea baja a un pequeño valle orlado de alisos y zarcillos y cruzado por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cuthbert. El arroyo tenía reputación de ser torrencial e intrincado en su curso superior, entre los bosques, con secretos y oscuros remansos y cascadas. Pero al llegar a Lindis Hollow, era una pequeña corriente tranquila y bien educada, pues ni siquiera un arroyo podría pasar frente a la puerta de la señora Rachel Lynde sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana, observando con ojo avisor a todo aquel que pasaba, de arroyos y niños de arriba, y si llegaba a reparar en algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Existe mucha gente, tanto en Avonlea como fuera de ahí, que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lynde era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y bien. Dirigía el círculo de costura, ayudaba en la escuela dominical y era el más fuerte puntual de la sociedad de ayuda de la iglesia y de auxilio a las misiones en el exterior. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse horas enteras junto a la ventana de su cocina, tejiendo colchas de algodón retorcido. Había tejido 15, como se sentían inclinadas a decir las amas de casa de Avonlea en voz reverente. Sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja. Debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el Golfo de San Lorenzo con agua a ambos lados, todo el que entraba o salía de ahí debía tomar el camino de la colina y así pasar bajo el ojo atento de la señora Rachel. Ahí estaba, sentada una tarde de principios de junio. El sol entraba, cálido y brillante, por la ventana. En el huerto de la cuesta, una zumbante nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. Thomas Lynde, un dócil hombrecillo a quien los habitantes de Avonlea llamaban el marido de Rachel Lynde, plantaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo, y Matthew Cuthbert debía haber estado plantando las suyas en el gran campo rojo del arroyo, cerca de Tejas Verdes. La señora Rachel lo sabía porque le había oído decir a Peter Morrison la noche anterior, en la tienda de William Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde siguiente. Peter se lo había preguntado, desde luego, pues no había noticias de que Matthew Cuthbert hubiera dado en su vida voluntariamente información alguna. Sin embargo, allí iba Matthew Cuthbert a las 3:30 de la tarde de un día laborable, cruzando plácidamente el pequeño valle en su carricoche y subiendo la colina. Más aún, vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Avonlea, y guiaba la calesa con la yegua alazana, lo que significaba que recorrería una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y para qué iba? De haberse tratado de otro hombre de Avonlea,
La señora Rachel, atando cabos diestramente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante acierto. Pero Matthew salía tan raramente del lugar que debía ser algo apremiante y poco común lo que le llevaba. Era el hombre más tímido de la creación y odiaba tener que ir donde hubiera extraños o tuviera que hablar. Matthew, con cuello blanco y en caleza, era algo que no se veía a menudo. La señora Rachel, por más que reflexionara, nada pudo sacar en limpio, lo que malogró su diversión de aquella tarde. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marilla a dónde ha ido y por qué, decidió por fin la respetable señora. Normalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca hace visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría vestido ni tomado la caleza para ir a buscar más. No demostraba prisas como para ir a buscar al médico, y sin embargo, algo debe haberle pasado desde ayer noche para hacerle partir así. Estoy completamente perpleja, eso es, y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa qué ha sacado de Avonlea a Matthew Cuthbert. En consecuencia, la señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos. La casa con parrales y huerto donde vivían los Cuthbert estaba escasamente a 1/4 de milla por el camino desde Lynns Hollow. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante la distancia. Matthew Cuthbert padre, tan tímido y silencioso como su hijo, al fundar su residencia, se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres, hasta llegar casi a meterse en los bosques. Tejas Verdes había sido construido en los confines de sus tierras y ahí seguía hasta entonces, apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas, demostrando un mayor sentido de la sociabilidad el resto de las casas de Avonlea. La señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecer ese calificativo. Es un simple estar, nada más, decía mientras avanzaba por el sendero cruzado por profundos surcos y bordeado por rosas silvestres. No es de extrañar que Matthew y Marilla sean un poquito raros, viviendo aquí lejos y solos. Los árboles no hacen mucha compañía, aunque quién sabe si habría suficientes si así fuera. Yo prefiero mirar a la gente. Parecen bastante satisfechos, pero supongo que es porque están habituados. El cuerpo se acostumbra a todo hasta que lo cuelguen, como decía un irlandés. Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el patio trasero de Tejas Verdes. Era un jardín muy verde, bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues en caso contrario, la señora Rachel las hubiera descubierto. Tenía la opinión de que Marilla Cuthbert barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Se podría haber comido algo caído al suelo sin necesidad de quitarle la proverbial mota de polvo. La señora Rachel llamó cortésmente y entró en cuanto le invitaron a hacerlo. La cocina de Tejas Verdes era un lugar alegre, o lo hubiera sido de no estar tan dolorosamente limpia. Sus ventanas daban al este y al oeste. Por la del este, sobre el jardín del fondo, entraba la suave luz de junio. Pero la del este, desde la que se gozaba de la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos y cabeceantes de la hondanada del arroyo, estaba reverdecida por una parra. Allí se sentaba
cuando lo hacía Marilla Cuthbert, siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol, que le parecía demasiado danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio. Y allí estaba ahora, tejiendo, y la mesa ya se hallaba preparada para la cena. Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado nota mentalmente de todo lo que había sobre la mesa. Eran 3 platos, de manera que Marilla debía estar esperando a alguien que vendría con Matthew a cenar. Pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en almíbar y una única clase de pastel. Por lo tanto, la visita esperada no debía ser extraordinaria. Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Matthew y la yegua alazana? La señora Rachel casi se mareaba ante este extraño misterio en la tranquila y poco misteriosa Tejas Verdes.